Eh, a ver, ¿por qué esto de ventas conscientes? Creo que, como les decía, la mayoría tiene un concepto errado de lo que es la parte de ventas conscientes. La mayoría de todos nosotros vendemos todo el tiempo estamos vendiendo, no solamente para nosotros, sino también estamos vendiendo este, para nuestros hijos, nuestras parejas. Somos vendedores 24/7. Y la venta no es algo malo porque la venta en realidad lo que hace es acapara un problema, ¿no? Soluciona un problema. El tema es la forma de venta. Por mucho tiempo y por muchísimos años, la gente a veces piensa que ha tenido malas experiencias eh, vendiendo y en realidad es porque ha vendido de la forma incorrecta. ¿Ok? La realidad es que todos necesitamos de ventas. A la persona que diga que no necesita de ventas, que no necesita vender absolutamente nada, es porque realmente no se ha sentado ni siquiera un minuto a analizarse, ni un minuto a pensar en lo que hace todos los días. Dice, método de ventas conscientes, parte 3, criterio, diagnóstico y dirección. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, pero muy pequeño repaso sobre la parte uno. ¿Bien? Sobre la parte uno que fue aquello que dimos al comienzo. ¿Qué aprendimos en la parte uno? ¿O en qué quizás nos enfocamos en la parte uno? Nos enfocamos en que vender no es convencer, no es manipular, sino es acompañar a otra persona a tomar una decisión que sea alineada con su realidad. Acá nadie habla de la necesidad que tienes tú de vender, de facturar, de cobrar, ¿ok? En esta etapa se trabaja el cambio de mentalidad del vendedor, dejando atrás la presión, el guión rígido, aquel que nos enseñaron por años o que vimos por años. De hecho, imagínense la cantidad de personas que vieron, por ejemplo, ventas como lo de Wall Street y lo tomaron como modelo de venta real. Bien, la urgencia por cerrar para enfocarse en escuchar a la persona. Si estamos hablando de que la venta es una solución a una necesidad o a un problema que tenga la persona, un dolor. La empatía y la intención correcta con el cliente. ¿Cuándo comienza esto? Comienza cuando el vendedor entiende cuál es su rol, que no es empujar a una solución, sino que es guiar a la persona y crear el espacio de confianza para que lo pueda hacer. Sobre todas las cosas, si el vendedor está esperanzado en tener siempre un flujo de ventas continuas. Recuerden que en el área de ventas lo que más funciona es la recomendación. ¿Ok? Nadie va a recomendar a alguien que te vendió presionado. Bien, y también tenemos que saber algo que el cliente comprador generalmente lo que hace es buscar la aceptación mediante recomendarle a otra persona lo que compró. Bien, de esta forma se genera un impacto real y se tiene relaciones sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Esto, como puse ahí, está en YouTube. Después igual me piden los accesos y se los paso en mi canal. Ahora vamos a la parte 2. En la parte 2 nos enfocamos en transformar la venta en un proceso de ganar-ganar, sentir realmente que ganamos nosotros y que ganó el cliente. ¿Ok? Donde siempre nuestra venta se habla de largo plazo. Acá el vendedor deja de perseguir los cierres como una hojita de cálculo y empieza a construir con criterio su marca. Su marca es su nombre, su apellido, es la persona. Entiende el contexto del cliente, bien, entiende que es un ganar-ganar, entiende que debe validar el cliente fuera de sus emociones esa compra, una compra lógica, una compra correcta y una compra sostenible. La venta consciente en esta etapa no busca resultados rápidos y eso es importante entenderlo. Si uno vende mediante la necesidad que tenga, es muy probable que tenga problemas futuros. Si uno vende a cualquier costo, es muy probable que tenga problemas futuros. Sino a decisiones bien tomadas, a una buena relación y una sostenibilidad en el tiempo con el cliente, pero sobre todo recuerden,
la reputación de cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora sí, de que también está en YouTube, después piden los accesos, igual los paso a los grupos. Vamos a este método, esta parte 3. Criterio. Es la capacidad de leer a las personas, de leer los momentos del cliente y de leer el escenario en el cual está el cliente, sin acelerar ningún proceso. Diagnóstico, porque entiendo yo como vendedor, entiendes tú como vendedor, que una mala venta hoy es un problema mañana. Vender mal hoy, vender bajo presión hoy, es un problema mañana. ¿Bien? Y acá tenemos que dejar de medirnos por cierres rápidos y empezar a medirnos por decisiones bien tomadas. Dirección es no empujar al cliente a decidir, sino liderar el proceso para que la decisión correcta aparezca sola. En esta parte, algo clave vamos a notar. Cuando el criterio sube, la autoridad baja. Cuando el criterio sube, la autoridad baja. Es importante que podamos entender eso. Y cuando la autoridad crece, la venta deja de perseguirse. ¿Ok? Lo voy a repetir para que quede claro. Cuando en este punto acá, en todo este tema, la parte 3, criterio diagnóstico y dirección, cuando el criterio sube, la autoridad baja, y cuando la autoridad crece, la venta deja de perseguirse. Acá entendemos que no hay pasos exactos para un cliente, para un socio, sino que todos son momentos diferentes que tendremos que empezar a detectarlos, a aprender a detectarlos y empezar nosotros a liderar cada una de esas acciones. ¿Ok? Bien, vamos al primer punto. Salto de nivel, idea clave. Dice aprender a decir, aprender qué decir en qué momento, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo avanzar. Aquí en esta diapositiva nos recuerda que crecer en ventas no es aprender más frases de cierre, no es aprender más frases de seguimiento, no es aprender más frases para vender rápido, sino que la venta con cada cliente sea un desarrollo. Cuando entendemos que el cliente, lo entendemos como es el cliente, vamos a dejar de empujar y vamos a empezar a acompañar y sobre todo entender algo, que el producto que yo tengo quizás no es para todo el mundo o quizás no es para el cliente que yo tengo en ese momento. ¿Ok? Ahora, no tenemos que reaccionar. El verdadero cliente no reacciona, observa, interpreta, o sea que hay una palabra ahí nueva, aprender a interpretar y decide. Ahí es cuando ocurre nuestro salto de nivel, donde ya estamos en otro nivel, no en la desesperación de querer vender. Cuando la venta deja de ser automática y se vuelve una venta consciente, una venta que tiene un desarrollo, una venta que tiene una decisión bien tomada, una venta que tiene una regla de ganar-ganar, ¿sí? Cuando sucede eso, se vuelve una venta sana, una venta con mucho futuro y seguramente, ¿sí? Una recomendación muy pronto de ese cliente con otro cliente. Y vamos a ver una situación. Bien, para algunas diapositivas hice un ejemplo para que se entienda bien, por si no se entiende hay algo de lo que hablamos. Dos vendedores tienen el mismo producto y el mismo cliente. Llega el primero con ese speech aprendido que todos hemos usado alguna vez, explica, argumenta, muestra beneficios, responde objeciones y cuando termina dice, entonces, ¿avanzamos? El cliente responde, déjame pensarlo. Si el vendedor no es bueno, si quien está asociando a la persona, quien está vendiendo lo que sea el producto, ¿no? Siempre dijimos del primer momento que esto para vender lo que sea, no es bueno en el seguimiento, no es bueno en entender el momento, ahí lo pierde, porque quiso hacer todo en el nivel 1, en el primer paso quiso hacer todo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hace el segundo cliente? El segundo vendedor. Mismo producto, mismo cliente. Escucha más de lo que habla. Escucha más de lo que habla. No apura y no explica de más. Escuchen esto, no explica de más. No explica de más. Muchas veces explicamos, o la mayoría de veces, de más. Hace una sola cosa distinta. Se queda en silencio en el momento justo. Y cuando habla, lo que hace es, no propone nada, no argumenta nada, sino pregunta, ¿qué necesitarías ver más claro para poder decidir tranquilo? Ahí, cuando empezamos a usar ese término en una venta es porque ya estamos subiendo de nivel. El primero que hizo, ejecutó pasos. Bien. Y el segundo que hizo, está leyendo los escenarios para convertirse en un profesional y seguir avanzando. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente punto. Y esto es el porcentaje que les mencionaba. 80% de los vendedores, 80%, no es un número bajo, comete errores o un error garrafal. No sabe diagnosticar, no sabe interpretar. Está como un médico con una hoja de recetas esperando a que la persona llegue para decirle qué parte le duele y darle remedios, darle fármacos, ¿ok? La mayoría no pierde las ventas porque sea malo el producto o porque le falte talento, pierde porque no sabe diagnosticar al cliente. ¿Qué es lo que confunde? Interés con intención, ¿bien? Confunden simpatía con confianza y preguntas con decisión. Confunden señales en realidad y se apresuran a cerrar algo que todavía no está claro, no está conciso y no está maduro. Y esto pasa generalmente en el primer contacto, por alguna afirmación que haga el cliente. Y cuando entiende al cliente, perdón, cuando no entiende al cliente, cuando le pasa que confunde este tipo de cosas, lo que pasa es que termina siendo una venta bajo presión y termina sucediendo lo que nos sucede a muchos de nosotros todo el tiempo. Se cae la venta. El error no es hablar de más, es no haber entendido lo suficiente. O sea que acá lo que tenemos que llevar nosotros, que de cada 10 personas que venden un producto, 8 no saben diagnosticar al cliente. No lo dejan hablar, no lo escuchan. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. La siguiente habla, bien, déjenme pasar ahí. Esperen que se me pasaron. No, ahí está. La siguiente habla de niveles. Bien, y acá es importantísimo entender esta parte. Y vamos a hacer un ejemplo incluso. Nivel uno, el cliente no sabe que tiene un problema. Nivel 2, sabe que tiene un problema. Nivel 3, sabe que hay soluciones para ese problema. Y el nivel 4 está a punto, está listo para decidir sobre lo que va a acaparar ese problema. ¿Qué dice error común? Estamos hablando con un cliente nivel uno, pero estamos hablándole con un léxico del nivel 4. Acá es donde muchos vendedores pierden ventas sin darse cuenta. No porque el producto sea malo, sino porque habla un idioma que el cliente no entiende. Y tenemos que darnos cuenta que el profesional no tiene que empujar hacia el último escalón, hacia el último nivel. Por eso es un proceso, es un desarrollo. Lo acompaña a subir, porque lo más difícil es subir el nivel uno al 2. Pero es donde las personas pierden el 80% de sus ventas. Cuando entendés que hay este tipo de niveles, cuando entendés que hay este tipo de niveles en la persona, dejás de insistir y comenzás a guiar, comenzás a escuchar más, comenzás a prestar más atención. Y ahí la venta ya deja de ser una presión y se convierte en un proceso, en un desarrollo, como tiene que ser. Proceso que puede durar una semana, proceso que puede durar
2 meses, 30 días, 20 días, un año. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Llega una persona y te dice, tranquilo, solo estoy mirando. Ese cliente está en el nivel 1, ¿ok? No sabe que tiene un problema. No siente que tenga un problema. Si vos le hablas de precios, de planes, de ofertas y de cierres, lo perdés. Primero lo que tenés que ayudarle es a detectar que él tiene un problema, ¿ok? Para poder subirlo al nivel 2. Puede ser que haya clientes que suban rápidamente del nivel 1 al nivel 4, sí, pero ojo también porque estamos hablando de que no querés un problema futuro, ¿no? Entonces no es eso aprobar los escalones, sino que es guiarlo de forma correcta. Repito, el punto más importante acá, el paso más difícil, es el 1 al 2. Después sucede generalmente por consecuencia y obviamente por trabajo y por interpretación, ¿ok? Siguiente punto, la pregunta correcta vale más que el mejor speech. La pregunta correcta vale más que el mejor speech. La pregunta correcta vale más que el mejor speech. ¿Bien? Muchos creen que vender es simplemente hablar bien, convencer a una persona y se fue la venta. Me llevo la comisión o vendo el producto, yo me fui por mi casa. Pero la verdadera influencia no es, no está o no es lo que vos decís, no está en lo que vos decís, sino en lo que lográs que la otra persona mediante tu charla, tus preguntas, ¿bien? El otro descubra. Cuando hacemos la pregunta correcta que debemos hacer, la pregunta correcta que debemos hacer, como el ejemplo que había 2 vendedores con el mismo producto, el mismo cliente, ¿bien? El cliente se escucha a sí mismo cuando responde. Y eso, aunque parezca común y normal, cuando eso pasa, ya no necesitamos empezar a empujar a nadie. Y miren lo siguiente, esto nos pasa todos los días, o les pasa todos los días a la gente que vende. Un cliente pregunta, ¿cuánto rinde? Repito, un cliente pregunta, ¿cuánto rinde? El vendedor asume interés real y empieza a explicar todo. Beneficios, rentabilidad, perdón, ganancias, características, promociones, y lo lleva al cierre. Pero el cliente solo está curioso, no decidido, está buscando detectar su problema, su dolor, para luego empezar a buscar la solución. Saber que tiene un dolor, saber que tiene un problema, saber que tiene una necesidad y luego buscar la contraparte de eso. ¿Qué falta acá? Faltó diagnóstico, faltó interpretación del vendedor. Cuando vendemos sin entender que el momento está en el otro, no en el vendedor, no estamos ayudando, sino que solamente lo estamos empujando. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente. El momento exacto del cierre no es cuando vos querés. Y acá se me viene a la mente cuánto tiempo yo aprendí o apliqué las 48 horas, las 72 horas. Entonces dice, hay indicadores reales. El cliente empieza a justificarse, habla futuro. Miren lo siguiente. El cierre no es un acto de coraje ni de presión de nosotros hacia el cliente, es un acto de lectura, de interpretación. Cuando el cliente empieza a proyectarse, empieza a justificarse o empieza a preguntar por consecuencias, ya no está evaluando si le gusta la idea, está evaluando si se anima a asumir esa compra. Ahí el vendedor no empuja ni se apura, solamente acompaña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque antes de cerrar, si haces lo contrario, rompes la confianza. Y si cerras tarde, se diluye. Entonces, lo importante acá es detectar el momento. Miren lo siguiente. Estás en una reunión, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, estás en una reunión y el cliente empieza a decir, ¿y si arrancamos ahora en 3 meses, ya podemos ver resultados?
tengo que hablarlo con mi socio, pero todo esto está teniendo mucho sentido. En ese momento, no hablas más del producto, no hablas más de tu negocio, no explicas de nuevo, no hablas de precio, no defendes precios. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente decidido. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer el vendedor aquí? ¿Te parece que vemos juntos el próximo paso? ¿Por qué? Porque el cliente, voy a ir un poquitito para atrás, en los niveles, sabe que hay soluciones y casi está listo para decidir. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente. Ya es uno casi de los últimos. Quedan nada más que tres más. ¿Ok? Objeciones. El lugar donde los amateurs caen, tiran sus ventas. La mayoría de los vendedores, la mayoría de las personas que hacen negocios, cuando hay objeciones se asustan porque piensan que estas objeciones son rechazo, disconformidades, y en realidad es todo lo contrario. Cliente que tiene objeciones, cliente que está interesado. ¿Ok? Una objeción es información cruda, cruda, o una emoción sin orden que tiene el cliente, o un conflicto interno que tiene la persona, que él no puede resolverlo solo y te está pidiendo a ti como vendedor que lo puedas resolver. ¿Qué hace el amateur? Responde rápido, defiende su propuesta, lo presiona y traduce lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? La necesidad de vender rapidísimo, de vender ya y cobrar una comisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que detectar? Que lo que está hablando es el miedo de la persona. La persona está hablando con el miedo de querer hacerlo. La objeción deja un obstáculo y se convierte en un camino. No hay que ver la objeción como un obstáculo, sino como un camino. Mira lo siguiente. El cliente dice, déjame pensarlo. El amateur responde con argumento, con más datos, con más presión, con ofertas, bien, con afirmaciones. Y el vendedor consciente lo que hace es, se frena y traduce. ¿Qué es lo que hoy te genera más dudas? ¿El momento, el riesgo o la decisión en sí de invertir o de comprar? Lo que estés haciendo. En este preciso instante, deja de ser un muro entre tú, el vendedor y el cliente y se convierte en un lazo de información. ¿Se entiende? Él siente claramente que no lo estás presionando para absolutamente nada. ¿Bien? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente porque tenemos que entregar la sala en tiempo y forma. ¿Bien? Dice el siguiente punto. Dice el siguiente punto. El vendedor consciente no persigue, selecciona. ¿Qué selecciona? Selecciona en realidad quién es el comprador o el inversor correcto. Cuando un vendedor siente que tiene que perseguir, ya perdió autoridad. Qué importante que es la autoridad en la venta. Qué importante que es la autoridad en la venta y qué mal explicada que está la autoridad en la venta. ¿Qué entiende el profesional? Que vender no es convencer a ninguna persona. ¿Bien? No es convencer a cualquier persona. No es andar convenciendo que todo el mundo tiene que comprar tu producto, sino elegir quién lo va a comprar y si vale la pena avanzar. A veces decir no a tiempo protege tu reputación, que como vendedor es una de las cosas más importantes. Como desarrollador de un proyecto es de las cosas más importantes. Que protege tu energía, que es aún más importante a quien se la vas a dar, y también protege al propio cliente. O sea, te evitas de problemas futuros. ¿Bien? Cuanto más, miren esta frase, me encantó. Cuando estaba leyendo esto, me encantó. Me parece fundamental. Ahora después les voy a explicar por qué, ¿no? Cuanto más selectivo sos, más atractivo como vendedor te volvés. No le vendo a cualquiera, le vendo a quien creo que es el producto, ya sea inversión o producto en sí, a la persona. ¿Bien? Miren lo siguiente, te escribe una persona interesada, esto le habrá pasado a todos seguramente. Tiene el dinero, hace muchas preguntas, pero cuando hablas más profundo,
te das cuenta de que no está dispuesto a comprometerse ni a sostener el proceso de su inversión o de su compra. En lugar de perseguirlo, le decís lo siguiente: por lo que me contás, hoy no soy la mejor opción para vos. Prefiero que avancemos cuando estés listo para hacerlo bien. Me parece lo mejor. Pensás que lo perdés, pero en realidad no lo vas a perder, porque ganás lo que más tiene que tener un vendedor, que es autoridad, y muchas veces ese mismo cliente vuelve ya decidido a hacerlo. ¿Bien? Anteúltimo punto, nuestra reputación. La venta deja de ser una técnica cuando entendemos que cada charla, cada conversación construye el nombre que tenemos. Recuerda, tú puedes trabajar para 4 empresas a la vez. Siempre el que está en juego es tu nombre, es tu reputación. Un cierre puede durar minutos, pero la reputación te puede pesar por años. Lo que hoy parece una oportunidad, mañana puede ser una referencia o una advertencia, para bien o para mal. Por eso, cuando somos verdaderos profesionales, y no estoy dando de títulos de profesional, en cómo lo haces, no pensás solo en un cierre, pensás en cómo querés ser recordado por ese cliente y sobre todas las cosas, en toda aquella catarata de ventas que pueden venir de una buena reputación. Cuando la confianza se acumula, las ventas dejan de perseguirse y comienzan a llegar una y otra vez, una y otra vez. ¿Ok? Recuerden lo importante o de qué forma tenemos que mirar a nuestros clientes, a la persona que le estás vendiendo, que le estás comercializando o una inversión o lo que sea. ¿Ok? Por último, dice: el vendedor consciente no empuja decisiones, acompaña procesos y lidera elecciones. Llegado a este punto, la venta deja de ser una habilidad para transformarse en una postura. No se trata de convencer a una persona más hoy, una persona más mañana, sino de acompañar, ser un acompañador de personas, de procesos, de desarrollos de compra. ¿Ok? Claramente porque tú conoces tu inversión o conoces mejor tu producto. ¿Qué es lo que tenemos que entender como vendedores? Que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso y su propio momento. Si intentamos empujar, presionar, parece que vendemos rápido, pero estamos perdiendo autoridad. ¿Bien? Y perdiendo liderazgo, que es lo principal que tiene que tener una persona en la vida, es liderazgo. El método este de ventas conscientes, de verdad, es para vender más a cualquier precio. Es para vender mejor, muchísimo mejor, con un criterio claro, una conciencia clara y con una identidad profesional. Cuando eso comienza a pasar en tu vida como vendedor o como desarrollador, el resultado comienza a dejar de ser casual, emocional, momentáneo, temporal, para empezar a hacerse una cadena de resultados inevitables que comienzan a llegar. Por eso, la venta no es un resultado rápido. Y si lo haces como un resultado rápido, terminás quemando a los clientes, quemando tu reputación, que es lo principal. ¿Ok? Y por último, aparte de agradecerles, quiero decirles que hoy no se llevan técnicas, lo que se llevan es un criterio de ventas. No para vender hablando mejor, sino para pensar mejor al momento de vender. ¿Qué es lo que hace el vendedor común? Empuja, empuja, empuja. Bueno, lo vivimos todos los días con las llamadas que recibimos cuando la gente te quiere vender algo o cuando vas por la calle, pero no entiende que tenemos que ser parte de un proceso y liderar ese proceso mediante nuestra reputación. No tenemos que andar corriendo tras un cliente ni peleando con sus objeciones. No tenemos que andar forzando cierres. Lo que tenemos que aprender es a leer escenarios, a leer momentos, a interpretar a las personas. ¿Ok? Que nos elijan para quienes quieren que nos acompañen en la venta. Y ahí es cuando pasa lo más importante de todo.
La venta deja de ser un momento ahora, mañana, a fin de mes, para convertirse en una reputación que no deja de crecer. Si una persona busca volumen sin vender de forma tranquila, de forma consciente, está quemando su reputación. Está jugando con el futuro de su profesionalismo, su profesión, o sus inversiones, o su negocio. Pero si queremos jugar en serio este juego de la venta, si queremos entenderlo y tener autoridad a largo plazo, a mí me resta decirles en esta última parte, bienvenidos. Esto recién empieza. Hay muchísima información en Internet, hay muchísima información en YouTube, hay muchísima información en ChatGPT, hay muchísima información en portales de ventas, porque realmente les puedo asegurar que si una persona comienza a vender consciente, no solamente duerme tranquilo, no solamente está tranquilo, sino que también te pasa algo que es, comienzan a venir compradores o inversores sin saber vos de dónde vienen, más allá que haya hecho una publicidad, más allá que haya hablado con una persona, más allá de que te conozcan, comienzan a venir. Y sobre todo porque hoy con Internet es muy sencillo de que mucha gente te conozca, te siga, sepas quién sos. ¿Cuánto puede durar una venta de estas forzadas con las personas? Muy poco, muy poco, ¿bien? Así que nada, de mi parte, muchas gracias. Y bueno, le voy a dejar ahí el mando a Miguel. A Miguel, deme un segundito.